Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. La política en Bolivia se ha agitado nuevamente en los últimos días con la detención del exministro Murillo en los Estados Unidos. Conversaremos al respecto del momento político que estamos viviendo con el doctor Gonzalo Rojas, quien es profesor de Ciencias Políticas, se formó en esta área en la UNAM de México, tiene una maestría en Ciencia Política en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, y un doctorado en Ciencias del Desarrollo en el CIDES UMSA. Ha sido autor de varias publicaciones sobre cultura política de las élites en Bolivia y sobre Bolivia como Estado soberano y democrático, entre otros. Actualmente es docente y coordinador del doctorado multidisciplinario en Política, Sociedad y Cultura de la Universidad Mayor de San Andrés. Estimado doctor Rojas, le agradezco mucho por haber aceptado la invitación para este espacio digital. Muchas gracias, Oscar. Honrado de estar aquí. Bueno, lo decíamos en la introducción, creo que vivimos nuevamente un momento político complejo. Me gustaría conocer su análisis sobre el contexto de la situación que estamos viviendo en estos días, doctor Rojas. Con todo gusto. Yo creo que efectivamente hay que hablar de un contexto un poquito más amplio que los últimos hechos. Y creo que estamos viviendo una crisis política de dimensiones muy importantes desde el 21F del 2016. Le digo, como repetí varios lugares, que yo no tengo antecedentes de ningún caso en el mundo durante democracia de un presidente elegido por urnas que consulta si quiere seguir o si puede seguir o no, le dicen no y simplemente se pasa por encima un mandato ciudadano, ¿no? Esa es una ruptura de enormes proporciones. Yo estoy postulando llamar un crimen de lesa democracia. Um, A eso se ha sumado, como sabemos, el fraude de 2019, que solamente de ese relato tan grosero pueden decir que no ha ocurrido. Todos sabemos que ha ocurrido, hay elementos para eso. Yo mismo he trabajado con el padrón electoral y he visto unos crecimientos inusitados de, sobre todo, circunscripciones pequeñas, por ejemplo, Pando, por ejemplo, Tarija, que dan con relativamente pocos votos, dan una diferencia muy grande a la hora de repartir escaños en diputados. En senadores es igual, como sabemos, para todos los departamentos. Y además de eso, después del zafarrancho, que en realidad es una gesta ciudadana del 2019, pero después hemos tenido el difícil gobierno de transición, ya con pandemia. La pandemia persiste, entonces estamos en una situación muy delicada. El apresamiento a la señora Áñez, presidenta constitucional transitoria, es también muy grave. En Bolivia hemos tenido juzgando a dictadores, reconocidos dictadores, y lo hemos hecho bajo la figura de juicio de responsabilidad. Es el caso de García Mesa, es el más notable, porque en el ciclo este que estamos viviendo fue la primera vez que en América Latina un dictador era condenado a la cárcel. Entonces, hay elementos muy graves de transgresión que nos indican que estamos en mal momento. Y el presidente Arce, que podía haber remontado esto con su victoria nítida, sobre todo aceptada por sus oponentes en octubre del año pasado, no está a la altura de semejante desafío. Doctor, y yéndonos con ese contexto en el cual se origina esta nueva gestión de gobierno, ya han pasado 200 días desde que el presidente Luis Arce asumió la gestión y me gustaría conocer su percepción, cómo ve usted la relación entre las expectativas que él generó durante la campaña electoral y que le valieron el ganar la elección, además con más del 50% de los votos, y lo que usted analiza, me gustaría conocer su opinión sobre lo que es la percepción ciudadana hoy sobre los resultados de esa gestión, hasta dónde la gente percibe que si lo que se le prometió se está cumpliendo o hay una frustración de expectativas. Y mire, aquí es evidente, y no es solo una opinión personal,
de que hay una frustración enorme, ¿no? La imagen que tenía el candidato Arce en ese momento era de un ministro de finanzas exitoso, ¿no? Que también había superado un cáncer, digamos, ¿no? Con tratamiento médico en Brasil. Y eso tiene importancia para las imágenes, además en un momento donde estábamos golpeados por la pandemia, igual que ahora, pero todavía no habían vacunas. Entonces, entre esa imagen de un tecnócrata eficiente, competente, donde coincidió su buena parte de su gestión, como sabe, con los años de vacas gordas en el ciclo de la venta de gas de Bolivia, que no tiene comparación con ningún periodo, sí tiene comparación esta especie de deuda que la gente cree tener con un gobernante de turno o con el partido, que fue equivalente al que en los 70 también con una bonanza más pequeña, pero bonanza al fin, hubo con relación al general Banzer, ¿no? Y que mantuvo una base electoral importante, tanto que ganó 2 veces de elección. En la segunda vez que ganó fue presidente, habiendo tenido un pasado dictatorial, como sabemos, ¿no? Claro, no cumplió su mandato también por razones de salud, en el caso de Banzer, pero hay efectivamente una imagen importante, creo, que en su momento exportaron cuando se postuló a esa candidatura, además una figura profesional distinta a la de Morales Aima, eficiente en el manejo de la economía, a la que somos tan sensibles, pero eso ha decaído. Y un indicador muy claro de eso es las elecciones departamentales y municipales, donde el MAS no es el favorito, ¿no? Tiene unas pérdidas muy importantes en la mayoría de los departamentos del país. También ha perdido la mayoría de las capitales departamentales y el Alto, de las 10 solo ha ganado en 2. Eh, es muy visible y hay también algunos estudios más cualitativos, incluso con gente con simpatías con el masismo, que dicen que está en un mal momento. Conste que en el caso de los escaños departamentales hay un diseño electoral muy malo. Aquello que se tenía en 2020 en relación a lo nacional, que se sobreexageraba, de que se decía que un voto urbano vale la cuarta parte o la tercera parte de los rurales, eso no es verdad para lo nacional, pero sí es verdad para la mayoría de los departamentos. Y eso también es una conspiración para una estructura democrática que permita el diálogo, la negociación, los acuerdos entre rivales políticos. La política no se trata de que todos pensemos igual, pero claramente tampoco, y menos en democracia, se trata de la imposición de un partido por muy mayoritario que sea. Doctor, y hay algo que ha llamado la atención en los últimos días, eh, y son estas declaraciones que ha hecho el vocero del presidente, el señor Richter, en el sentido de que este proceso político que se ha vivido a partir justamente de la crisis que desata la comprobación del fraude electoral, las protestas ciudadanas, él dice eso permitió que como que la población descubra a estos nuevos líderes, al actual presidente Arce, al actual vicepresidente Choquehuanca, y él plantea una tesis de que hoy el poder en el MAS estaría dividido, distribuido entre 3 líderes: Evo Morales, el presidente del partido; Luis Arce, presidente del Estado; y David Choquehuanca, vicepresidente del Estado. Sobre eso me gustaría plantearle 2 preguntas. La primera, si usted comparte que realmente hay esta distribución del poder entre estos 3 líderes, porque creo que todos hemos estado acostumbrados a ver un control casi absoluto de Evo Morales sobre su movimiento político. Y por otro lado, me gustaría saber su opinión sobre cuál es la intencionalidad política del vocero presidencial al plantear esta tesis. Bien, gracias. Yo creo que son un par de preguntas muy importantes. A ver, yo creo que es vocero presidencial, ojo, el licenciado Richter, eh, y está diciendo algo que en realidad no le favorece al presidente, ¿no? No tendría por qué ser así en un Estado
institucional, el presidente tiene las atribuciones excesivas para mi gusto, pero están en la Constitución, de un presidencialismo latinoamericano típico. Nuestros presidencialismos, a diferencia del norteamericano, tienen una cantidad de atribuciones enormes, ¿no? Algunos historiadores y politólogos mexicanos llaman la presidencia imperial para referirse a la mexicana, pero que vale para todas las nuestras. Entonces, cuando uno escucha eso, uno realmente se pregunta qué está diciendo. A veces las respuestas las encuentra uno en un programa de humor político como Confidencias, que dice que Luis Arce se habría alegrado de tener un tercio del poder, ¿no? Lo cual está mostrando que efectivamente la influencia, la gravitación, digamos, para hablar en llano, el poder de Evo Morales es mayor incluso que el de la presidencia del Estado, ¿no? Es la sombra del caudillo. Eso siempre ha sido problemático. Un sociólogo muy importante alemán, como hace un siglo escribía sobre esto, Max Weber, decía que el problema de las figuras caudillistas, él no usaba la palabra caudillista, sino las figuras carismáticas, decía, son su sucesión. Lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Venezuela, cómo traspasar, porque la vida de los caudillos también tiene una limitación, por lo menos biológica, ¿no? Aunque en las buenas legislaciones, como es el caso de las constituciones republicanas, también tienen un límite legal. Por eso es tan importante tener presente que ha sido muy grave la transgresión del delfino, porque está transgrediendo un elemento crucial de los límites de los mandatos presidenciales. Entonces, la explicación que yo encuentro es que intenta por lo menos que se le reconozca explícitamente ante las bases masistas, que yo creo que la mayoría apoyan a Morales Ayma, o una parte, no sé si la mayoría, pero lo que se llamarían los factores de poder, las bases más leales, que incluso son las más agresivas, como sabemos, las que solo pueden pensar su vida con su líder, su caudillo de presidente, de todopoderoso, que es lo que hemos tenido la mayor parte de los 14 años que ha gobernado Morales Ayma, ¿no? Y a eso hay, como sabemos, un coro de gente que ha trabajado con él, empezando por el ex vicepresidente García Linera, que siendo un hombre formado en sociología, en ciencias humanas, ha dicho que era obedecer el mandato constitucional hubiera sido llevar el proceso por la letra muerta de la ley. Y eso nos está hablando, ese es el exacto equivalente al Lemeto Nomás de Morales Ayma, que obviamente no tiene la formación intelectual y académica para entender que la cosa pública, la república, es un andamiaje de pesos y contrapesos, y que ni siquiera el presidente tiene todo el poder, ¿no? Entonces nos ratifica que estamos ante la sombra del caudillo, para decirlo rápidamente. Coincidirá usted conmigo y usted mencionaba la tradición tan presidencialista que tenemos en Bolivia y en toda Latinoamérica, que esta es una situación, en mi opinión, inédita, en la cual el propio presidente reconoce que solo tiene una parte del poder. ¿Qué consecuencias puede tener esto sobre una gestión que recién comienza, de la cual van solo 8 meses y le quedan más de 4 años por delante? Sí, mire, el gran problema con los caudillos es que dañan muy fuertemente la institucionalidad democrática. Bolivia no ha tenido, como buena parte también de los países de la región, una gran institucionalidad democrática, porque esa se construye en el tiempo, ¿no? No aparece de un momento al otro, es una construcción difícil en la que hemos ido avanzando en los tiempos de la democracia pactada. No era perfecta desde luego, pero era más sólida que la que hoy tenemos. Y el populismo, cuya piedra de toque es el caudillo, es enemiga de la institucionalidad, porque funciona, de nuevo Weber, una lealtad casi personal entre las masas, las bases electorales en este caso, pero también bases de movilización, con el caudillo. Hay una identificación mutua de unos y otros. Por eso es que, sin sonrojarse, Morales Ayma podía decir, el pueblo me pide que me quede, cuando evidentemente el pueblo formal, convocado al referéndum, le había dicho no,
pero para él el pueblo eran sus adeptos, ¿no? Sus leales incondicionales. Y entonces lo que tenemos como efecto de ni siquiera una bicefalía, sino una tri, ¿no? Porque de alguna manera entra también el vicepresidente Choquehuanca, que en su momento parecía el día que tomó cargo, hizo un discurso lindo, ¿no? Yo no me lo creí mucho porque ya lo hemos visto en funciones, pero en todo caso tenía una retórica llamativa, las dos alas del fondo que necesitan perfecto equilibrio para levantar vuelo. Era un discurso esperanzador, pero no tiene ninguna correlación con la realidad. Lo que vamos a tener es más incertidumbre si no se corrige rápidamente el rumbo, más inestabilidad, más confrontación, porque además no han archivado el discurso del odio, ¿no es cierto? Hoy mismo he visto en televisión que, por ejemplo, en ATV le dedican un fuerte segmento a su participación en el gobierno de Áñez como ministro, ¿no? Entonces, les ha servido de maravilla lo de Murillo, porque con eso quieren arrasar con toda la oposición, que también ha mostrado sus debilidades. La oposición no ha sido capaz de presentar en esta última ocasión un frente único, porque también replican en su interior formas de caudillismo. En el caso de Santa Cruz es muy breve, muy evidente, usted lo conoce, fue una figura escollante en la resistencia de los días esos del 2019, pero después, igual que la señora Áñez cuando estaba ya presidente, se sienten llamados por los cielos para ser los líderes máximos. Y en el lado de aquí, el caso de Carlos Mesa también no es obviamente un caudillo bárbaro, como diría Alcides Arguedas, pero está cerca de ser un caudillo letrado, digamos, pero no deja de ser caudillo, digamos. Una imposibilidad de hacer acuerdos que implican concesiones, que implican tomas y dacas, que no tiene nada de malo, así funciona la democracia. Los parlamentarismos son todo el tiempo negociación de lealtades y de cambios y de objeciones, y sin embargo la institucionalidad se va consolidando y no es casual, con eso voy cerrando, que los países que tienen larga tradición institucional hoy están respondiendo mucho mejor a la pandemia que aquellos que tienen grandes discursos revolucionarios, pero a la hora de la hora muy poco pueden hacer porque las dictaduras o cuasi dictaduras se especializan en controlar cuerpos, en controlar personas, no en proporcionar elementos para el buen vivir de su población. Y hablando de los discursos, quisiera hacerle una última pregunta. El gobierno y todo su aparato comunicacional, mediático, ha llevado varios meses tratando de imponer la narrativa del golpe de Estado y en las últimas semanas aprovechando los réditos que le pueda rendir el escándalo originado por la detención del exministro Murillo en los Estados Unidos. Sin embargo, la población está viviendo días muy difíciles porque no hay la reactivación económica y la tercera ola de la pandemia realmente está afectando con mucha crudeza a la ciudadanía y además desnudando todas nuestras carencias en el sistema de salud. ¿Cómo evaluaría usted este choque entre todo el discurso mediático y comunicacional del gobierno frente a la realidad que vive la población? ¿Qué considera que se va a imponer? Y es muy difícil que la tesis del golpe tenga peso en términos de aceptación de la ciudadanía. Los días esos que se suelen llamar los 21 días, que fueron un poquito más en el caso de La Paz, fueron los más duros desde el final, el 23, el 24, cuando justamente trataron de generar el vacío de poder, la gente lo vivió con mucho temor. Yo mismo soy testigo porque soy vecino del exalcalde paseño y gente muy cercana a su casa fugó porque había la posibilidad de que queme su casa. De hecho, habían quemado los Pumas Qatar. Entonces, la gente ha vivido esos días. En Santa Cruz, las movilizaciones, esos cabildos, nunca han habido esas dimensiones multitudinarias, festivas, además. Nunca he visto tantas banderas bolivianas, también por supuesto la cruceña como en aquellas movilizaciones, en Cochabamba lo propio, en todas las ciudades ha habido. En cambio, por ejemplo, en la caída de Goni, las movilizaciones fueron sobre todo, no digo que exclusivamente, pero sobre todo La Paz el Alto. Quizás Cochabamba, en Santa Cruz no hubo. La revolución del 52 fue Oruro, los Enchineros y La Paz.
la gente sabe lo que vive, ¿no? Es muy difícil que le quieran contar el cuento de que en realidad hubo un golpe y que fueron unos malos, perversos, los que quieran. Ahora, que el gobierno de transición tenía enormes dificultades, hizo la transición maravillosa gracias a la gente que estuvo ahí, a la que le dio la cara, de ahí mi admiración y mi respeto con la señora Áñez, pero después tuvo una muy mala gestión, ¿no? Y no pudieron levantar cabezas rápidamente, algunos cayeron, unos pocos, pero suficientes como para herir de muerte a la imagen de los que estaban relevando a los masistas. Entonces, para la gente hay una gran desazón, de la que yo a veces me hago esto, ¿no? De que esto parece no tener remedio, los políticos de un lado y del otro fallan, han fallado, son corruptos, unos más, otros menos, son más corruptos los masistas porque han tenido más años, ¿no? Pero los otros entran y hacen el primero eso. Yo sé que es injusto porque no todos han hecho eso. Igual debe haber, no los conozco, pero debe haber masistas honrados, limpios, que creen en un socialismo como ideal de sociedad mejor, en fin. Pero hay una desazón muy grande y encima la pandemia, como usted bien ha dicho, nos está golpeando más fuerte que nunca. Esta tercera ola es más perversa en su letalidad que todas las anteriores y sin embargo, con la experiencia que hay con ciertas vacunas, las deficiencias son muy grandes. Y eso lo tenemos con tasas de vacunación por organismos neutrales, donde Bolivia está a la cola de nuevo, como casi siempre, ¿no es cierto? En el continente solo estamos por encima de Paraguay, ¿no? Y cuando tomamos América Latina conjunto, ya ni qué decir del mundo. Al lado el vecino Chile, con el que tenemos tantas diferencias, es de los más avanzados, está comparable a los países de Europa y del norte, ¿no es cierto? Una tasa de vacunación de más del 40%. Eso yo creo que es muy frustrante y va a costar y celebro que usted tenga este tipo de actividades. Yo trato de apoyar con una plataforma ciudadana también un intento de renovar una convicción cívica, una mirada republicana de la política, pero es muy difícil. Estamos viviendo, yo creo, tiempo muy grueso, pero con quizás triste consuelo, pasa en toda buena parte del continente, ¿no? Son tiempos muy difíciles, pero también para el MAS. El MAS también está en una crisis. Eso del triunvirato, eh, no sabemos si se distribuirán igual la cosa, pero está hablando de una fisura interna muy grande. Doctor, le agradezco muchísimo sus criterios, sus análisis y sobre todo su participación en este espacio digital. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias.